Batalla espiritual. Bienvenidos a nuestro canal Batalla Espiritual, Prueba tu Fe. En esta ocasión, amigos, vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante para nuestros días, que es la cuestión de el cristianismo, la importancia del cristianismo, la importancia de los valores del cristianismo, qué tan importantes son y si es factible, si es todavía importante como un concepto, como una religión, como una cultura, como una serie de incluso conocimientos históricos, epistemológicos, antropológicos que están afectando nuestras vidas actuales. Entonces, para esta conversación tenemos hoy la presencia de dos personalidades muy importantes y vamos a saber pues su punto de vista acerca de este tema, ¿no? Este tema que nos está ahorita llamando la atención a muchos de nosotros porque, pues, ustedes saben, estamos viviendo una serie de cambios muy fuertes a nivel global, cambios que pues parecen ser a veces cíclicos, parecen ser cambios que no es la primera vez que se da esta serie de situaciones en donde parece ser que como lo dijo el filósofo y escritor Nietzsche, donde parece ser que Dios ha muerto. Vemos que anteriormente lo que era este concepto, lo que era pues esta forma de ver o sea, esta cosmogonía que tenía el ser humano estaba muy centrada en el concepto de Dios, la cultura, incluso los avances del conocimiento, los avances científicos, gente como Galileo, como Newton, eh, hablaban mucho de Dios, o sea, hacían su trabajo pensando que había un Dios. Sin embargo, parece ser que esto cada vez se debilita más, parece ser que el cristianismo ya no es tan importante. Y bueno, sabemos que anteriormente, sobre todo en la Edad Media, la figura central que era Dios también estaba manifestada en lo que era el Estado mismo, tanto la Iglesia como el Estado, pues llevaban a cabo el liderazgo, por decirlo así, en los destinos de las naciones, pero con el avance, ¿verdad? Después de lo que es la etapa del racionalismo, donde figuras como Descartes, como Spinoza, ellos contribuyeron al pensamiento del siglo XVII para decir que pues lo importante era razonar las cosas, es decir, que el empirismo no era tan importante como la razón, cosa que ya posteriormente y después de la Revolución Francesa, en la Ilustración, estamos hablando por ahí de los 18, principios del 19, hubo un movimiento cultural en donde la idea de Dios pasó a segundo plano, en donde conceptos como ley natural, la libertad, la igualdad, el progreso, tolerancia, fraternidad y algo muy importante, la separación de la iglesia y el Estado eran primordiales que se llevaran a cabo. Y esto, a su vez, fue minando los valores importantes que tenía la sociedad, que son ciertos valores, pues, ¿cómo se llama? Valores que tienen que ver con el comportamiento, con la conducta, valores morales, valores éticos. Fueron cambiando. O sea, por ejemplo, Nietzsche reconoce que estos valores se fueron perdiendo en estas etapas. ¿Sí? Entonces, por eso fue que él dijo que Dios ha muerto, como una metáfora indicando que la secularización que empezaba a prevalecer, pues hacía que hubiera una disminución en la influencia de la religión en la vida cotidiana, ¿no?, de las personas. Pero a su vez se dio cuenta que había una crisis de valores, ¿sí? O sea, en ese momento también se percibía una globalización, se percibían cambios tecnológicos con también la ciencia cómo iba progresando, es decir, la sociedad estaba
dándose cuenta que lo que habían hecho personalidades como Newton, como Galileo, habían sido cosas que permitían posiblemente prescindir de aquel al que creían anteriormente, que era un Dios que llevaba los destinos de las sociedades. Y bueno, se sigue estudiando, pues, o sea, a partir de entonces muchos filósofos han seguido debatiendo, han seguido analizando no solamente esta cuestión de los valores morales, religiosos, éticos, sino también qué tan cierto es que se haya eh, realmente perdido la idea de Dios. Es un poco paradójico que actualmente incluso haya gente que escriba libros diciendo que incluso la ciencia eh, da evidencia de la existencia de Dios. Pero bueno, ese sería un punto y aparte, no es parte del análisis o del debate, pero lo que sí es cierto es que derivado de todos estos cambios, tanto intelectuales como tecnológicos, económicos, aumentó esta crisis y también aumentó el ateísmo, el agnosticismo. Y sin embargo, amigos, yo les preguntaría, ¿realmente vale la pena recuperar estos valores cristianos actualmente? Porque parece ser que actualmente la cuestión esta de las crisis o la crisis de valores está muy en boga. Y todos lo sabemos, ¿no? Todos lo sabemos. Hay cambios muy fuertes que se están dando por el avance del llamado progresismo, del wokismo, están muy relacionados. Y hay países que parece que están queriendo dar marcha atrás a este, entre comillas, progresismo. Ya lo hemos comentado, el caso de Argentina, el caso de Estados Unidos recientemente, muy recientemente, los estadounidenses parecen haber decidido en un buen porcentaje no a la base del progresismo o del wokismo. Así que esta frase de Dios ha muerto parece estar profundamente relacionada con los acontecimientos actuales y a veces quisiera uno pensar, pareciera que puede resurgir un Dios vivo o a lo mejor una serie de valores cristianos que puedan recuperarse por una cuestión ya más de supervivencia de las naciones, de los pueblos, para no estar sujetos a lo que algunas minorías quieran decirnos cómo llevar a cabo la vida, la cultura. Es decir, que parte del progresismo sabemos que ha sido imponer una línea de valores a una manera que pocos entendemos por qué es así, ¿no? Como echando a perder todo lo que se ha construido a lo largo de la historia de la humanidad y no se puede hacer así, imponerlo, y eso es lo que parece que se está dando cuenta la gente. Pero una de las preguntas es si esto es real o es momentáneo. Así que para esto, pues vamos aquí a preguntarles a nuestros invitados qué opinan acerca de la importancia de mantener al menos los valores cristianos, como lo dijera Richard Dawkins. Richard Dawkins, perdón. Richard Dawkins es uno de las figuras del ateísmo, se podría decir, más sobresalientes de nuestra época del siglo XX y parte de este siglo. Él dice Dios no existe, ¿no? Desde un punto de vista tanto filosófico como cosmológico posiblemente, o sea, no cree que haya un creador. Sin embargo, él se declara cristiano cultural. Él ve que no podemos contradecir lo que estamos viendo, es decir, cuando algo es porque así es y no es otra cosa. Uh-huh. Es decir, él como científico no puede ponerse las trampas que el wokismo hace, que el progresismo hace de definir al hombre y a la mujer, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese sentido, por no estar de acuerdo con estas ideologías, lo han censurado. Y eso no le ha gustado. Pero aparte, pues él mismo está muy contento con la
con la cultura cristiana, lo dice, es decir, no le afecta entrar a una iglesia, las catedrales o la cultura cristiana, pero no cree, ¿verdad? ¿Qué opinas, mi estimado Alan Capetillo, a quien tenemos aquí en este momento, como parte de nuestra entrevista y esta plática? ¿Qué opinas de la importancia del cristianismo hoy en esta vorágine de, de ideologías de desarrollo tecnológico para, para nuestra civilización y particularmente para esta región del mundo? Bueno, a mí me parece que el cristianismo siempre debe entenderse como una religión, pero también como una cultura, pero también como una civilización. Es decir, el cristianismo es un proyecto cultural de gran envergadura. Sí, de hecho, me acuerdo mucho de este libro de Tom Holland, se llama Dominio, donde te explica cómo culturalmente el proyecto cristiano pues, es básicamente la base de todo Occidente, ¿no? Y cómo todos los valores occidentales que hoy en día consideramos como parte del sentido común, con el cual abordamos nuestro sentido de vida, el respeto al prójimo, la idea de caridad, la igualdad entre los seres humanos, una idea de libertad, ¿sí? Todas son de raíz cristiana, ¿sí? La idea de dignidad humana, la idea de que todos, deriva de la idea de que todos somos hijos de Dios, por poner otro ejemplo, ¿no? Es decir, hay muchos conceptos que cuando haces su genealogía, terminas naturalmente en conceptos cristianos, ¿sí? Y naturalmente eso te lleva a tener que entender que con independencia de la discusión teológica sobre la existencia o no existencia de Dios, el cristianismo es un producto cultural que básicamente respiramos, en el cual vivimos, en el cual nacemos, del cual los que vivimos en Occidente sencillamente no podemos escapar. Es la historia que rodea el universo cultural en el cual desarrollamos nuestra vida, además entendiendo que el ser humano, y esta puede ser incluso una apreciación rigurosamente científica, es un animal religioso. Nos guste o no nos guste, seamos ateos o creyentes, en una apreciación objetiva, en una mirada, vaya, netamente científica, de una observación de la historia de la humanidad, ningún gran grupo humano ha existido nunca sin una religión. Y en el caso propiamente de Occidente, esa religión es el cristianismo, esa religión dominante, o las variables del cristianismo, el catolicismo, sí, el protestantismo, diversas versiones del cristianismo, ¿no? Y todas estas versiones del cristianismo tienen como común denominador una mitología que podrá entenderse también como una verdad revelada, que podrá entenderse como una herencia cultural que viene dentro de una narrativa que podemos encontrar en la Biblia y que ha sido desarrollada a través de ritos, mitos, en torno a los cuales se ha construido la cultura y las estructuras de sentido que la inmensa mayoría de los seres humanos en Occidente tenemos en nuestra cabeza. Son las estructuras y son los arquetipos intelectuales con los que pensamos. No podemos escapar del cristianismo porque es básicamente nuestro sistema operativo. Incluso si elegimos ser ateos o ser agnósticos, los conceptos mismos con los que pensamos pues derivan del cristianismo y además han sido muy exitosos en el tiempo. Otra cosa es que al día de hoy, por una nueva circunstancia antropológica, porque vivimos en un mundo hiperrevolucionado por las nuevas tecnologías, por las formas económicas que hoy en día enfrentamos, entonces muchos de estos conceptos están siendo tensionados por esta avalancha que sufrimos a partir de las nuevas tecnologías de la comunicación particularmente, ¿no? Digo, yo creo que Nietzsche ya hablaba mucho de esto o de este fenómeno de que Dios muere en el sentido de que deja de ocupar el centro de la cultura en el momento de que se viene el pensamiento ilustrado y el antropocentrismo y el pensamiento racional, liberal, ¿no? En ese sentido, creo que es lo que es el sentido de la afirmación. Y bueno, estamos hablando de Nietzsche, que bueno, ya lleva bueno, ya lleva cuando menos 2 siglos, ¿no? De que su pensamiento
se refería a esto y hablaba básicamente de una crítica o bien de una observación sobre la ilustración, ¿no? De esta idea de ahora sacamos a Dios del centro de la cultura, de la vida en comunidad, de la vida pública, de la política, entronizamos al ser humano y en ese sentido se refería a Nietzsche que Dios ha muerto. Creo que es la interpretación al menos que yo tendría de esa apreciación. Pero hoy en día el gran problema es que el contexto se ha transformado todavía más de fondo. Sí, particularmente porque dado que vivimos en una época de revoluciones tecnológicas y de comunicación muy profundas, pues hoy en día la cultura por todas partes está siendo tensionada, definida, redefinida, sí, cuestionada por nuevas estructuras de sentido, por nuevas ideologías que se popularizan de forma muy rápida, muchas veces a través de mecanismos que no permiten una crítica racional de lo que estas ideologías están proyectando en el tiempo, porque además es un tiempo muy inmediato en el que hoy vivimos, es esta modernidad líquida de la que habla Bauman, ¿no? Donde todo fluye de forma rápida, nada tiene una consistencia, y en ese sentido perdemos, desde una perspectiva puramente antropológica, el valor de la tradición como un producto cultural que nos transmite la experiencia de generaciones de seres humanos que fueron incorporando a la reflexión del pensamiento cristiano pues, un entendimiento de la antropología, de lo que es el ser humano, de cómo se puede vivir una buena vida, de cómo se puede estructurar una sociedad, de cómo, por ejemplo, la familia es importante para que el ser humano, el individuo, con independencia incluso de la discusión de si Dios dijo salid y multiplicaros, sino cómo el ser humano, al configurar una familia de hombre, mujer, hijos, puede estructurar en el tiempo un proyecto de vida que sea sustentable. Sí, todo esto empieza a ser cuestionado por ideologías que proponen pues, básicamente hedonismo, nihilismo, relativismo, individualismo, que no tiene futuro. O sea, tiene ese tipo de ideologías están orientadas mucho hacia el presente, hacia el momento, hacia el individuo que desea sentir un placer momentáneo, pero que son estériles en el tiempo. Y eso es algo que la tradición cristiana sí le daba al ser humano, una estructura de sentido de largo plazo. Y es algo que se está perdiendo en los últimos años y me parece que es la pérdida más importante que tenemos desde una perspectiva antropológica. Ya esta perspectiva antropológica seguramente también podrá ser estudiada desde la perspectiva de la fe, de la perspectiva del dogma revelado, pero la parte que a mí me apasiona mucho estudiar es puramente la parte de sentido estricto antropológica. La religión es una parte central en prácticamente cualquier sociedad, e incluso si eres ateo o eres agnóstico como Richard Dawkins, tienes que eventualmente reconocerlo, ¿sí? Porque nunca ha existido una gran sociedad que no se articule a través de una religión y además no deja de ser curioso cómo aquella vieja reflexión de Chesterton pues viene otra vez a colación, ¿no? Cómo este mundo se está volviendo loco a partir de viejas virtudes cristianas que se están que se volvieron locas porque se separaron unas de otras, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, el movimiento woke del que hablabas hace poco, pues es un movimiento donde se radicaliza la empatía de forma absurda y hasta niveles irracionales, ¿no? Por ponerte un ejemplo, la compasión. Tenemos estos, ¿cómo les llama Jordan Peterson? Psicópatas de la compasión, que son los woke, ¿sí? Que por un sentimentalismo abandonan cualquier otra visión de largo plazo, de un sentido de razón, de crítica, de objetividad, de los hechos, de la naturaleza humana, y vemos cómo esto pues empieza a volver problemático, ¿no? Porque muchos de los problemas que tiene hoy Occidente y que tiene el cristianismo viene a partir de la distorsión de algunos valores que son propiamente cristianos, ¿no? Y ese es una de las grandes contradicciones o temas de análisis que creo que tendríamos que ver. Yo hasta ahí lo dejaría en esta primera aproximación.
Muy bien, Alan. Muchas gracias por esta participación inicial. La verdad es que, pues sí, es verdad, esta imposición de algunos cuantos, pues parece ser que está fracasando por lo que estamos observando. Yo estoy recordando lo que acaba de pasar o está pasando en California, Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad que podemos decir capital, no sé si decirlo bien, puedo equivocarme, pero podemos decir donde sea, la capital del wokismo. Eh, Descuidaron algo muy importante, que es que ese lugar sí ha tenido anteriormente episodios así de incendios por la complicación orográfica y lo que ustedes quieran. Pero el gobernador estuvo tan entretenido en temas del progresismo, del wokismo, invirtiendo ahí los impuestos, que descuidó, pues, llenando de cuotas el sistema de bomberos. Exacto, ese es otro punto. Entonces vemos aquí, nada más con y más ejemplos, podemos dar más ejemplos. Hay Francia, ahorita está, híjole, pobre Francia. La vez pasada hablamos de Alemania. Bueno, estos son los productos. Este experimento de imponer ideología y no dejar que fluya lo que acabas de decir, esa transmisión a lo largo del tiempo. O sea, es una forma natural de transmitir los valores. Valores que en este lado del mundo, bueno, los valores cristianos se fueron dando cuando de repente alguien te dice, eso, déjalo, te vamos a dar mediante el adoctrinamiento nuevos valores, pero no está funcionando. Estamos yendo al caos. Hay un caos, hay una debacle económica a nivel global y pues todo ese estiria afloja pues en este caso el gobierno nuevo que está entrando en Trump y todos están nerviosos, ¿no? Sobre todo los europeos, Canadá, México. Ok, bueno, entonces ahorita regresamos con Alan. Vamos ahora a la siguiente pregunta, al siguiente tema también. O sea, estamos viviendo un boom de estas ideologías, pero también hace rato que incluso las mismas iglesias cristianas, poco a poco, sin querer, a lo mejor tuvieron o creyeron en algunos puntos del wokismo, del progresismo, y bueno, ahí también hay discusiones entre las iglesias, ¿no? Incluso hay gente que piensa que el Papa puede ser progresista. ¿Qué pasó? Hay católicos que no aceptan lo que está diciendo el Papa, o cristianos en general. Te quería preguntar, Daniel, ¿qué tan importante es tomar en serio, bajo todo esto que conocemos actualmente, la reevangelización, así como lo hicieron posiblemente los primeros apóstoles, o en alguna etapa de la Reforma, en alguna etapa incluso de la historia de la Iglesia Católica? No lo sé. ¿Qué opinas sobre eso? Claro, amigo, pues mira, realmente es sumamente importante, ¿no? Creo que no podemos dejar de lado el, el impacto que tiene, podría decirlo de esta manera, ¿no? El impacto que tiene el evangelio. Y bien lo estamos mencionando, ¿no? Ahorita recapitulabas un poco de algunas etapas históricas que ha pasado en esta historia humana. Alan también rescataba ciertos puntos importantes de la sociedad y realmente podemos llegar a un mismo punto, creo que aquí los tres, ¿no? La gran necesidad de esta reevangelización, si lo podríamos ver así. Pero esto no es nada nuevo, como bien sabemos y se ha dicho anteriormente, pues estos procesos, estas etapas históricas, pues se repiten, ¿no? Realmente nosotros podemos darnos cuenta de cómo en la escritura vienen varios ejemplos, ¿no? Incluso cuando Dios se revela al pueblo de Israel y les empieza a dar su palabra y empiezan a ellos a habitar en pueblos y hacen una nación y vemos que ellos empezaban a alejar porque se alejaban de los valores que ellos tenían, que Dios les había dado a través de su ley, a través de la escritura, de la Biblia, de los 10 mandamientos. Ellos comenzaban a alejarse de estos valores porque se empezaban a mezclar con otras culturas, ¿no? Y vemos cómo en el periodo de los reyes, en los jueces, siempre había alguien que se levantaba y ahorita viene a mi mente, por ejemplo, el rey Josías, ¿no? Que era el rey de los más pequeños que hubo y que él dice que encuentra nuevamente la palabra, encuentra la Biblia, encuentra la escritura y dice, pues
por eso prácticamente nos va como nos va, ¿no? Estamos yendo en contra de esto. Y entonces manda a todos los sacerdotes a que regresen al camino, ¿no? Por citar alguno de los ejemplos. Pero esto es algo cíclico y que pasa y pasa constantemente, ¿no? De hecho, si nosotros comenzamos a leer el libro de los jueces, nos vamos a dar cuenta de este sube y baja, ¿no? De cómo están bien con Dios y de repente lo abandonan, lo dejan, llegan, los conquistan y estos vuelven a alejarse de Dios y entonces se acercan y así sucesivamente, ¿no? Es un sube y baja. Realmente esto sigue y sí, ha seguido pasando. Vemos incluso cuando la nación de Israel es destituida de su territorio a través del rey Nabucodonosor y cómo llega Babilonia y se llevan al reino de Judá y ya después, un tiempo después, cuando ya los persas estaban reinando y los dejan volver a reconstruir sus murallas, nuevamente se levantan Nehemías, Esdras y comienzan a decirle al pueblo de Israel, tenemos que volver a las bases, volver al origen, ¿no? Volver a nuestros valores, volver a acercarnos a nuestro Dios, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos esa recapitulación, justamente de esto que estamos platicando, podríamos darnos cuenta de la gran necesidad que, como tú bien lo acabas de decir, esta sociedad y el mundo necesita esa reevangelización, porque debemos no solamente de buscar rescatar estos valores, ¿no? En sí, creo que definitivamente el tener los valores, vamos a llamarlos cristianos, definitivamente han creado una cultura que ha ido avanzando. Tú hace rato platicabas del caso de Newton, podríamos platicar de Blaise Pascal, cuántos filósofos, cuántos científicos que eran cristianos no presentaron grandes avances al mundo, ¿no? Por su fe, por querer conocer, por querer maravillarse. Incluso en los periodos históricos de pensamiento que han habido, ¿no? El premodernismo, tú hace ratito platicabas de la ilustración, pero todo el pensamiento griego, incluso de pensar en los dioses, incluso Platón, Sócrates, todos ellos hablaban de una necesidad de un motor inmóvil, ¿no? Ese Dios generador de todas las causas subsecuentes, ¿no? De alguna manera vemos cómo cuando llega a la ilustración, como tú lo mencionabas, empieza a perder un poco el pensamiento, ¿no? Y esos valores. Pero por eso yo diría, más allá de pensar solo en los valores que una cultura necesita y que podríamos defender muy bien, como la familia, como las cuestiones éticas o morales. Más allá de eso, la gran necesidad que tenemos todos y como sociedad de volver al Evangelio, ¿no? De recordar las bases del quiénes somos, por qué estamos aquí, qué hacemos aquí, a dónde vamos, o sea, esas preguntas de origen, significado, propósito, destino que todos tenemos y que desgraciadamente la gran mayoría de la sociedad está buscando estas respuestas y las quieren encontrar en diversos movimientos, ¿no? Como los que ahorita se estaban platicando, movimientos woke, movimientos pues que realmente carecen incluso de un fundamento filosófico y que por ende son argumentos o ideologías que fallan, son insostenibles, inclusive filosóficamente hablando. Entonces, esta gran necesidad del mundo de ser reevangelizado es importante. Hace poco platicaba con unos amigos y ellos me decían que el mejor lugar que ellos pensaban en estos momentos, ellos son misioneros y decían que el mejor lugar para criar a sus hijos, ellos consideraban que ya era un lugar musulmán, un país musulmán. Y yo le preguntaba que por qué. Y me decía que ya el continente americano, es decir, nosotros de este lado occidental, pues realmente ya todo lo que estaba regado de propagandas, de ideologías, era más fácil en ese contexto educar una familia, a sus hijos, en un contexto quizá un poco más cerrado, ¿no? Como un país musulmán y con sus leyes que las tienen muy, muy medidas. En ese sentido, es necesaria claramente la necesidad de esta evangelización, presentarle a las personas el que Dios existe, el por qué Dios existe, darles razones también a las personas para que ellos puedan ver que Dios no es nada más aquel... y digo, esto tiene mucho que ver también con nuestro contexto histórico, ¿no? Porque la gran mayoría de nuestro país es católico, ¿no? Entonces viene de un contexto católico en el que pues ellos ven a un Dios pues crucificado tal vez, un Dios que no transforma sus vidas y que es una tradición de alguna manera, como tú citabas hace rato a Dawkins, ¿no? De alguna manera pues ha sido sumergido en la cultura
y él, aunque se considera ateo, pues tiene ciertas ahí preguntas o más bien respuestas que apuntaría a eso, ¿no? Pero la gran mayoría de personas no vive realmente los valores, vamos a decir, los cristianos o bíblicos en este caso, y por eso sus vidas no se ven impactadas por realmente el evangelio. Y viene aquí y surge esta necesidad. Entonces, repito, la necesidad que tenemos como seres humanos es no solamente traer los valores, porque si no simplemente caeríamos en moralismos, ¿no? Ah, entonces si solamente vamos a aplicar valores, bueno, pues no hay que robar. Bueno, pues hay que ser muy bíblicos en ese sentido y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero no, la necesidad más importante y más grande del hombre es reconciliarse con Dios. Todos nosotros estamos, dice la escritura en Romanos 3:23, o sea, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos regresar a Él porque estando separados de Él, es que por eso creamos este tipo de movimientos woke, de movimientos que nos alejan de los valores que Dios tenía para nosotros, de la sociedad que Él tenía para nosotros, y que al final de ese camino, pues nos va a llevar a una destrucción. Necesitamos volver al Evangelio, volver a los orígenes de quién es Dios y de que nosotros a través de contestarnos esas preguntas, origen, significado, moralidad, destino, podamos darle esas respuestas a la sociedad que tanto que tanto la sociedad necesita, ¿no? Tú puedes ver la gran necesidad que hay, todos los suicidios que hay aquí en Aguascalientes, el número de suicidios, el número de medicinas que se dan para la depresión, para el estrés. Todo eso va en aumento, exactamente, y todo eso es una muestra de la necesidad que la gente tiene de darle respuesta a esas preguntas, ¿no? Esas preguntas existenciales que se pueden responder perfectamente bien a través de la cosmovisión que nos da el cristianismo, y eso moldear nuestra cultura y definir valores. Yo creo que dejaría hasta ahí esta primera participación, amigo, para que podamos continuar con el tema. Ok, muy bien, muchas gracias, Daniel. Excelente. Sí, fíjate que esto me hace ver que parece ser cíclica estamos dando vueltas, ¿no? Mira, ahorita viene también un pasaje de ahí, ¿no? Cuando los israelitas estaban dando vueltas alrededor del desierto. Así a veces pareciera que nosotros, por más que queremos encontrar por nuestros medios, por nuestros razonamientos, esa comunión con Dios o con nuestra misma paz interior, nomás no funciona. Estamos invente ideologías, filosofías, y tienes razón, o sea, la Biblia misma pareciera así, de pronto ser un libro que narra, describe el pueblo de un pueblo muy particular, pero que tiene ahí se observan todos los defectos, cualidades del ser humano, bien narrados y parece hacer eco aún en este momento, ¿verdad? Hay un pasaje, ¿no? Ahí en Mateo donde habla de que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, cuando yo me acordé de ese versículo, dije, entonces creo que sí tiene sentido una reevangelización, a pesar de que nuestra conciencia o nuestro razonamiento diga, es que ahorita ya no, eso no tiene sentido, cuando realmente toca las fibras de cada ser humano, ¿no? Incluso ahí también lo dice, ¿no? O sea, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Y algo pasa ahí, ¿no? O sea, está lleno, todo ese libro. Bueno, a lo mejor yo estoy un poquito más relacionado con la Biblia que con el Corán o con el Bhagavad Gita, ¿verdad? Podríamos pensar un poquito en probabilidades, ¿no? Si yo estuviera allá, pues estaríamos hablando con otros libros, pero de lo que entiendo, pues es eso, ¿no? O sea, que es todo un desarrollo que se puede, como decía Alan, o sea, analizar desde la perspectiva antropológica, pero yendo más allá con la cuestión de la fe, con la cuestión espiritual muy profunda de cada ser humano, que haga un análisis, una reflexión de esto, ¿no? Y que funciona. Cuando lo entendemos, cuando nos cae el 20, decimos, a ver, o sea, es que esto ya se ha repetido muchas veces en otras
etapas por descuidar. Y así ha sido también el pueblo de Israel, ¿no? O sea, ellos mismos saben que han desobedecido constantemente. Tú lo acabas de decir con el caso de reyes, de jueces, que se alejaban y ahí venía el... Y desde el punto de vista antropológico o científico, no sé cómo decirlo, lo vemos como que, pues es que ese es el castigo, ¿no? Ahí está castigándolo. Pero bueno, es una forma de interpretarse. Ok, muy bien. Pues a ver, entonces, en una segunda parte, vamos a retomar un poco lo que platicamos con Alan, en donde, pues, tú decías que, comentaste por ahí, ¿no? Que ninguna civilización ha surgido sin creer. Pareciera una cuestión hasta científica, ¿verdad? De que todas las civilizaciones han tenido, para construir precisamente civilización, han tenido que inventar, descubrir o decir que alguien divino hay allá afuera. Al principio, bueno, eran animales, ¿no? O sea, había una relación ahí en las culturas primitivas de que lo que estaba ahí arriba, los cielos, pues eran el dientes de sable, el oso gris, etcétera, y que después se antropomorfiza. Se antropomorfiza. Entonces uno lo puede analizar así, ¿no? O sea, como racionalmente. Pero, Alan, ¿no se te hace curioso? O sea, ¿cómo es que ninguna civilización haya tenido esa como revelación o invento, ¿no? Ahorita me acuerdo, por ejemplo, del código de Hammurabi. El código de Hammurabi también se empezó a escribir diciendo que había alguien allá arriba que mandaba esto. Y el que no obedeciera, pelas. Y una serie de conductas para poder mantener un grupo en control, digamos. Y por eso muchas veces los wokistas dicen, no, es que la religión solo sirve para controlarte, para manipularte. Cuando ahorita estamos viendo al revés, ¿no? O sea, bueno, de hecho podríamos decir que mucho del sí, adelante. podríamos decir que mucho del pensamiento woke tiene muchos ecos de religiones fanáticas radicales. O sea, hay que tener mucho cuidado ahí con eso, porque también está esta vieja idea de que cuando el hombre deja de creer en una religión estructurada, en una creencia bien definida, además con un proceso evolutivo de siglos, pues perdóname la expresión técnico-jurídica, empieza a creer en cualquier estupidez, ¿sí? Y es lo que muchas veces podemos ver que pasa en el pensamiento woke. Sí, muchos podemos ver que finalmente, desde una perspectiva antropológica, tú sabes, Gerson, que mi acercamiento con la religión es puramente analítico, que yo más bien veo la religión desde una perspectiva neutral. No me siento capaz de resolver la pregunta acerca de la existencia o no existencia de Dios. Yo estoy en el plano del agnosticismo, en la duda permanente y eterna. Pero cuando la analizas en términos académicos, esa es mi posición personal y no la debato y creo que la libertad religiosa es algo maravilloso, que por cierto también es legado del cristianismo y eso también hay que reconocerlo, porque nos permite convivir. Sí, eso es importante. Pero visto desde una perspectiva antropológica, cuando tú te das cuenta que Occidente liberal, moderno, donde tenemos estos valores vinculados a la dignidad del hombre, a la libertad, al respeto, a la autonomía del individuo, ¿sí? Pues tiene unas raíces, esas raíces culturales se hunden en el tiempo y se explican a partir del cristianismo, ¿sí? Y en ese sentido, el cristianismo ha logrado ser la religión que le permitió al ser humano construir una estructura cultural que es más estable, que me parece mucho más humana y que le ha dado finalmente a millones de seres humanos en la historia un sentido de vida que además, en mi opinión, cuando lo piensas y lo analizas y le das vueltas, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? O sea, te permite una vida sana, te permite una vida que encuentra una lógica de largo plazo, que no vives secuestrado por las funciones más inmediatas, más animales
de tu naturaleza, si tú quieres animal, por decirle de alguna forma, y cuando además revisas un poco la doctrina de la iglesia, pues te das cuenta que estos las grandes religiones no han durado siglos por ser malos proyectos culturales. Al contrario, han durado siglos porque son extraordinarios proyectos culturales que, con independencia de la discusión teológica sobre la existencia de Dios, son muy eficaces como formas de estructurar la vida social de los seres humanos y de dar un sentido. ¿Sí? Esto, los creyentes me van a decir que esto es funcional porque es el plan, el diseño inteligente de Dios. Yo lo respeto, sí, pero desde una perspectiva antropológica, uno no puede dejar de ver que es funcional y es funcional, sí, y nos ayuda a que las personas tengan una lógica en su vida que los permite alejarse del nihilismo, del conflicto existenciales, a grandes crisis de identidad, que es lo que luego ves constantemente en los movimientos estos posmodernos, en los movimientos woke, feministas, en los rollos LGTBIQA+, ¿no? Que lo que ves ahí son en general individuos desestructurados, alienados, con crisis de identidad, muy agresivos, ¿sí? Constantemente a la defensiva, ¿sí? Porque en el fondo ellos no han logrado articular, muchos de ellos, un proyecto de vida estable y viven pues, básicamente al borde del colapso emocional, de la crisis de identidad, ¿no? Y eso, pues es algo terrible, ¿no? O sea, humanamente es algo muy, muy complicado, porque en mi opinión, pues básicamente se han alejado de la herencia cultural que muchos hemos adquirido de los valores cristianos, que nos permite tener un sentido de vida más claro, más definido, unos que son A ver, como que de repente muy ¿tú escuchas, Daniel? ¿O también ves que se va la señal? Sí, se va de repente. ricas en la sabiduría, en el conocimiento, en el entendimiento que nos dan en Sí, es que fíjate que de repente se va, Alan. mi aportación. Aquí seguimos a la orden, lo sigo escuchando. Sí, ok, sí, de repente se fue un poquito algunas palabras últimas que dijiste, Ok. pero sí, Creo que es a lo mejor creo que es el internet. ajá, es posible. Ok, correcto. La cuestión está de los valores y todo cómo se ha desarrollado paulatinamente, me parece que es el chiste, ¿no? O sea, se pueden citar muchas enseñanzas prácticas del cristianismo, como lo reconocen totalmente gente tan escéptica como Dawkins, como lo mencioné, ¿verdad? Dawkins prefiere 1000 veces el cristianismo que el islam mismo, por ejemplo, ¿no? Claro. Vamos, o sea, eh, hay algo muy concreto que parece, incluso, fíjese, ahorita voy a mencionar algo que pocas veces lo he escuchado. No, de hecho, no lo he escuchado en ninguna parte y seguro debe estar, pero Dawkins mismo, es la aportación que yo le veo a Dawkins. Creo que es lo que más le veo de aportación a Dawkins más que su darwinismo. Pero bueno, ese es para otro debate. Él introdujo el concepto, igual y a lo mejor no fue él solito, porque bueno, él escribió el libro del gen egoísta y ahí es donde yo vi el concepto del meme, pero el meme como el gen cultural. Él habla de que así como hay una evolución biológica, es decir, que los genes de nuestras células se van modificando paulatinamente. Eso es lo que dice el darwinismo, se modifican paulatinamente a lo largo de las generaciones. Y entonces en el caso de los memes, de los genes culturales, estos se transmiten de padres a hijos y también van teniendo modificaciones, pero son paulatinas. Entonces, dejar que pase eso de manera natural, ¿por qué se quiso interponer
como acabas de decir, Alan, o sea, por unos ruidosos, por unas gentes que pensaban que así debe ser o que piensan que así debe ser y no nos escuchan, nos censuran, porque hemos sufrido muchos de nosotros censuras en las redes, pero increíblemente esto parece nuevamente, dentro de las buenas noticias, irse para atrás, ¿verdad? Debido a que Mark Zuckerberg acaba de anunciar que va a dejar que la gente se exprese. Él reconoce que sí hubo censura durante estos últimos años. eh, y dice que lo presionó Biden, ¿no? Dice, no, es que a mí Biden me presionó y yo por eso, cualquiera que hablara mal de tal o cual cosa, incluso ahora con la pandemia esta, también no dejó que científicos, médicos hablaran, dieran sus puntos de vista por ciertos intereses. Entonces bloqueaba. Entonces ahorita está diciendo que ya no va a ser más eso. Eso suena bien, ojalá sea así. Digo, cuidando también todas los requisitos para dar información lo más verídica posible o más sustentada posible, ¿no? Entonces, esta cuestión de los genes culturales deben dejarse. Si hay papás que tienen cierta cosmovisión, bueno, ellos tienen el derecho de trasladarle esa información a los hijos, para que ellos a su vez, a través de su propia conciencia, a través de su relación, interrelación con las demás personas, tengan ciertas convicciones que les permita trasladar, si no exactamente los mismos valores, sí algo parecido, pero va modificándose continuamente a lo largo de las generaciones. Es como el idioma, es como el lenguaje. No siempre el español ha sido así. ¿Ok? Eso es algo que ahorita recordé y se me hace muy interesante de poderlo comentar aquí como parte de este diálogo. Muy bien, pues eso fue en cuanto a esta cuestión de la importancia de las civilizaciones en cuanto a la conformación de ciertos, pues llamémosle, principios universales que ellos puedan establecer para llevar a cabo su cultura, su intercambio de experiencias y de gobierno incluso. Eh, Ahora, pasando contigo, Daniel, mencionabas que pues la importancia actual de esta nueva evangelización eh, y que puede hacer algo como lo que llamaríamos no sé si decirlo también como una especie de renacer o de ¿cómo le ¿Será llamo? avivamiento? Un avivamiento a nivel global sería genial, pero también no se trata de emociones nada más, sino de una genuina, eh, un genuino actuar hacia algo totalmente concreto, eh, que logremos, ahora sí llamarle progreso humano en relación con Dios en este caso, un reencontrarnos con Él, una verdadera religión. Eh, ¿Tú crees que eh, tuvo que ser necesaria esta etapa progresista, posmodernista, para este avivamiento posible? Si es que lo va a haber y si no lo va a haber, pues no sé hacia dónde vayamos, no tengo la bolita mágica, pero es una posibilidad, es un escenario, debido a todo el impacto negativo que ha tenido el progresismo a nivel global. Eh, ¿Ha valido la pena el wokismo, el progresismo? ¿Era parte Sí, del plan? sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, e incluso si partimos nosotros pues de la premisa de Dios como ese ser autoexistente, que no necesita de nada para existir más que por sí mismo, en ese mismo sentido, que Él posee cualidades eternas, eh, soberano, es decir, ese Dios que controla, gobierna por encima de todas las generaciones, toda la historia y todos los movimientos que han surgido, claramente podemos estar confiados, vamos a decirlo así, de que todo está dentro de su plan, ¿no?
y que incluso podemos ver nosotros varios ejemplos, tanto históricos como bíblicos, donde esto pasa, ¿no? Dios espera y permite dentro de su voluntad y de esa libertad que nos da que las sociedades, de alguna manera, vamos a decirlo así, lleguen a un punto de destrucción, vamos a decirlo, ¿no? Donde ellos mismos se destruyen y viene nuevamente como un orden, ¿no? Viene un comienzo. Y que este comienzo trae estructuración y que incluso cambian las sociedades, ¿no? Cambian, viene a mi mente, por ejemplo, hay una carta que le escribe el Plinio el joven al emperador Trajano, y escribiéndole sobre los cristianos, si no mal recuerdo es del siglo II, siglo III después de Cristo, donde le dice que había un grupo de cristianos o el camino como se conocía antes y que no querían ceder ante las obligaciones romanas, ¿no? Y que ya no sabían qué hacer con ellos porque aunque eran buenas personas, tenían valores mejores que los que se tenían en ese entonces en el tema de guerra y demás, sino que estas personas abrazaban a los huérfanos, a las mujeres, les daban su lugar, o sea, trajeron una contracultura y no sabían qué hacer con ellos porque simplemente no querían someterse a los valores del gobierno en ese momento y no sabían qué hacer. Esta carta nos representa un testimonio extrabíblico, ¿no? Del poder del cristianismo, en este caso de los valores cristianos, como hemos estado hablando, de cómo impactan a la sociedad al grado de esta situación que un emperador a un soldado le dice, no sé, no sabemos qué hacer con esto, ¿no? Entonces vemos que esto sucede también. Al apóstol Pablo le pasó cuando él va y predica en Éfeso y que ve que el evangelio comienza a avanzar, la gente comienza a cambiar su estilo de vida, su cultura, sus pensamientos, y dice que ellos empiezan a vender y a dejar, cambian su vida, cambian ciertos libros de lo que hoy conoceríamos como esotería, todas las cuestiones de ocultismo, lo empiezan a dejar y esto llega a tal grado que causa un conflicto con los comerciantes de la ciudad de Éfeso, aquellas personas que vendían templos y imágenes de la diosa, de la diosa, se me olvidó su nombre, Diana de los Efesios. Entonces, ellos dijeron, este cambio, esta revolución contracultural puede llegar a afectar incluso nuestra situación económica, ¿no? Entonces, claramente yo estoy totalmente seguro que estas situaciones Dios las ha permitido para que la gente pueda acercarse a Él. ¿Y en qué sentido te lo digo, amigo? Y también para los que nos están escuchando. Se ha analizado también, hay un grupo que se llama en Estados Unidos Barna Group, si no mal recuerdo, y ellos se dedican a hacer muchas estadísticas. Ellos han estudiado que actualmente es un poco más sencillo poder hablar de temas de Dios con la gente, porque debido a estas situaciones, a tantos movimientos, a tantas filosofías, la gente ya puede pensar que el cristianismo puede ser una filosofía más. Entonces es más factible que la gente se abra a escuchar. También eso me pasa a mí mucho con ciertos jóvenes, ¿no? Ciertos grupos de personas más jóvenes que ya está llegando el punto donde a lo mejor chavos de 10 años, 12 años, pues ahora sí, quizá a nosotros no nos pasó tanto, pero ya para este grupo, ellos ya muchas veces no saben ni quién es un Jesús, quién es Cristo, ¿no? Podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque ya hay una cultura más de padres, quizá millennials, que no han decidido pasar valores, como ahorita platicábamos históricamente, esos valores cristianos a sus hijos, y eso permite que uno pueda platicar de estas cuestiones de Dios, poder hablar de identidad, significado, moralidad, destino, con un trasfondo cristiano y con estos valores cristianos y que además de pensar, repito, en el tema cultural, implica también en la vida espiritual. Entonces, todo esto puede ayudarnos precisamente a hablar. Yo te puedo hablar de mis experiencias personales incluso, que al platicar con personas que han pasado y han abrazado estos movimientos feministas radicales, algunos movimientos woke, se permiten se han abierto, vamos a decirlo así, a escuchar también qué es lo que tiene el cristianismo, vamos a decirlo de esta manera. Y entonces cuando ven
que ofrece respuestas concretas, coherentes, con historia, abrazan esas ideas, porque como bien lo mencionaba ahorita Alan, o sea, carecen de fundamento muchas de esas filosofías, ¿no? Entonces, yo creo que es el hecho de que todo esto pasara puede servir también para retomar y volver, ¿no? E incluso es lo que muchos también filósofos actualmente están diciendo, ¿no? Que se quiere volver al premodernismo incluso, ¿no? Se quiere volver al tema de recuperar las ideas de Dios, por el hecho de que se han dado cuenta cómo tanto, sí, no dejan de lado obviamente el tema del pensamiento crítico, la ilustración y demás, pero el cómo dejar totalmente de lado a Dios, como tú empezaste la plática abrazando la idea de Nietzsche de Dios está muerto, hasta dónde los ha llevado, ¿no? Entonces ya algunos países, como tú los mencionabas, también están echando para atrás todo esto, pero en definitiva yo creo que esta es una muy buena oportunidad para retomar, rehacer esta evangelización y es una oportunidad también de aprovechar estos movimientos que se dieron para demostrar sus errores y por qué es mejor una idea, vamos a decirlo, abrazar un movimiento cristiano, ¿no? Perfecto. Excelente, Daniel. Sí, fíjate, nuevamente, no vamos a inventar la rueda. Es que es extraordinario cómo ese vaivén, ¿verdad? Histórico. De por sí, el trabajo de Hegel dice eso, ¿verdad? La historia es dialéctica. Entonces, eh, si se quiso que esta fuera la antítesis del modernismo, por decirlo, y ese a su vez del anterior, ¿no? La ilustración, etcétera, ahora vendrá otra antítesis de esta tesis. Eh, Porque, bueno, según Hegel, hasta llegar al espíritu absoluto, dice, ¿no? Pero parece que estamos como o sea, en ciertas cuestiones muy fundamentales que tienen que ver con algo muy, muy sensible, ¿no? Si es que esta cuestión de Dios y que si Él existe y todo, o sea, parece que hay algo como invariante, es decir, algo más simple y sencillo que es, sígueme. Y las enseñanzas de Jesús y todo eso lo habla, lo menciona. A mí me impresiona cada que abro un versículo, oye, así de repente tengo aquí una aplicación, dije, caray, o sea, siempre es el momento para algo que se me hace muy actual, a pesar de que se haya escrito hace miles de años, ¿no? Así, abriendo, de pronto dice, en Oseas dice, les dije, Oseas 10:12, dice, les dije, sembrad justicia y recoged cosecha de amor, preparad la tierra para un nuevo cultivo, porque es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y traiga lluvia de salvación sobre vosotros. Entonces yo le digo, es que esto es muy actual, ¿no? O sea, se está preparando algo que posiblemente se haya sembrado anteriormente y es hora como de cosechar. Y esto es cíclico, ¿no? Al rato la regaremos en algo y vendrán otros para decir, miren, esto es así, y acá, pero realmente ahí está, ¿no? O sea, lo esencial, a lo cual creo que debiéramos todos como aspirar a llegar a lo más simple y sencillo y no estamos haciendo bolas con cosas que no valen la pena, otras que sí, ¿verdad? Para un avance que nos permita vivir con más comodidad, como el avance, el avance tecnológico no se me hace nada despreciable, como ahorita, que tenemos una comodidad de que cada quien está físicamente en un lugar, pero miren, aquí estamos platicando. O sea, un avance tecnológico científico, el conocimiento es bueno, y también lo dice la Biblia, dice, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Entonces necesitamos tener conocimiento en general, conocimiento verdadero, buscar la verdad siempre, y creo que eso siempre es bueno, ¿verdad? Muy bien, muchachos, pues esto sería, yo creo que en general, nuestras reflexiones. Vamos para una última serie de impresiones, comentarios que ustedes quieran terminar para ir cerrando nuestra charla, para decirles a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. No sé, Alan, si tienes algunas últimas palabras y comentarios acerca de este tema que tratamos. Mira, yo comentaría que cuando menos hay que conocerlo, hay que saber de qué estamos hablando, hay que acercarse, yo creo que a la doctrina, incluso para criticarla, pero tienes que conocerlo.
Me parece que el peor error que puede cometer cualquier persona es ni siquiera acercarse a hacer alguna descalificación genérica, sí, pero sin tener un entendimiento claro de lo que implican 2000 años de historia del ser humano vinculado a un proceso de reflexión permanente respecto de temas de trascendencia, identidad, sentido de vida. Sí, o sea, porque además cuando lo lees, y mira que te lo va a decir un agnóstico, una persona que todavía tiene dudas, pero cuando lo lees te encuentras algunos de los documentos intelectualmente más rigurosos que te puedas imaginar, ¿eh? O sea, yo digo, tengo particular interés por temas de la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, por mi especialidad en temas de filosofía política, pero muchos de los textos más rigurosos, más duros y más difíciles de criticar son, por ejemplo, las encíclicas, sí, por ponerte algún ejemplo, ¿no? O sea, tú no puedes simplemente desdeñar 2000 años de reflexión filosófica de muchos de los mayores intelectuales de la historia de la humanidad desde la soberbia simplemente de es religión, no voy a analizar nada. No, me parece que ese es un acto de una soberbia, de una irracionalidad muy profunda, sí, que cualquier persona que verdaderamente tenga un espíritu crítico, incluso con dudas que puedan ser existenciales, que son temas muy complejos, sabemos a final de cuentas por la gran pregunta de la existencia, ¿no? De cuál es el fundamento último de la existencia, pues no es una pregunta sencilla. Pero si no te acercas a posibles respuestas, pues tu propio criterio va a ser un criterio pobre, va a ser un criterio muy sesgado desde la ignorancia, sí, que no va a tener verdaderamente una riqueza y que a lo mejor no sé cómo cada quien responda a la pregunta particular sobre la existencia de Dios, pero con independencia de ello va a dejar de abrevar de una fuente permanente de sabiduría, valores, de la reflexión histórica que la tradición te da, que ha sido filtrada por la inteligencia de miles de seres humanos que durante todo este tiempo han estado nutriendo la reflexión acerca de la identidad del ser humano, de la vinculación con la trascendencia, y que en el momento en que te cierras siquiera a escuchar, pues estás perdiéndolo todo. Sí, y estás simplemente cerrado en una grosera soberbia, en una ignorancia muy patente, que me parece que no es sana intelectualmente para ninguna persona, con independencia de la resolución que en última instancia le dé su conciencia, su intelecto, su propia persona. Yo lo que recomendaría es, si quieres criticarlo, acércate a criticarlos. O si quieres abrirte a la idea de la religión y abrazar esos valores, pues acércate, porque también tienes a tu favor que estás acercándote a un producto ideológicamente aprobado por 2000 años de historia. Y esos 2000 años de historia, incluso si eres darwinista, hablan de algo, habla de algún producto que ha tolerado la prueba del tiempo. Y eso ha sido por alguna razón. Muy bien, excelente, Alan. Pues muchas gracias por estos comentarios y consejos a nuestro auditorio. ¿Tú, Daniel? Sí, amigo, gracias. Pues agradecer el tiempo, primero que nada, a las personas que estuvieron aquí acompañándonos en la plática y muy de la mano de lo que dice Alan, ¿no? Creo que el gran error que podemos cometer actualmente es cerrarnos. Yo lo comento y no voy a ponerme acá a echar testimonio y ese rollo, ¿verdad? Pero sí, yo antes de creer en Cristo, de ser cristiano, sí dudé incluso de que el cristianismo existiera. Y la duda no está mal. La duda te lleva a investigar, te lleva a buscar respuestas. Entonces yo creo que muchas personas pueden tener dudas y es válido. Yo no sé si Dios exista, yo creo que sí, yo no creo en el Dios de la religión, yo no creo, o yo creo en el naturalismo, X. Pero yo creo que siempre hay que tener un espíritu abierto, siempre hay que buscar las respuestas. Bien decía Alan ahorita, conocer al menos la contraparte de lo que vas a criticar o a juzgar o a hablar, porque si no vas a empezar a cometer falacias de hombre de paja y a atacar argumentos que ni siquiera sostiene el otro pensamiento que tienes, ¿no? Entonces,
realmente es bueno, nos ayuda esto a evaluar, a abrir nuestro pensamiento, conocer y que ahí también tú no puedas formar un criterio, ¿no? A final de cuentas, yo les puedo decir a las personas que nos puedan estar escuchando, realmente si quieren encontrar una respuesta concreta que dé sentido y que oriente perfectamente bien, congruentemente y con coherencia, abordando las preguntas existenciales, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Existe el bien y el mal? ¿A dónde voy? Sin duda alguna, es el cristianismo. Y yo los invitaría a abrirse, como estamos hablando ahorita, a que conozcan, a que se acerquen contigo, Gersan, con alguno de nosotros que estamos aquí platicando, y con todo gusto podríamos platicar más a detalle, ¿no? Pero que no se cierren. Realmente hay historia, bien lo dijo Alan, hay respuestas, hay tantas cosas que se puede platicar, ¿no? Lo importante creo que es estar abierto, no rechazar la duda, sino simplemente fijarnos, ¿no? ¿Esta duda qué es? ¿Es una duda intelectual o que vamos a buscar información? ¿Es una duda de voluntad? Ah, bueno, entonces ya hay algo en mi ser que la rechaza porque no me conviene, ¿no? Tal vez. O es una duda emocional, es que no quiero creer en eso porque hay una razón que me duele, ¿no? Si esto es verdad. Entonces siempre analizar el porqué de la duda siempre va a ser bueno y nos va a llevar a buscar una respuesta. Y yo espero que esta plática les haya sido de mucha ayuda, de bendición, incluso para abrirse a poder platicar temas de Dios, a conocerlo incluso, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias a ti, amigo, por la invitación y espero que pues les haya sido de bendición esta plática. No, pues al contrario, gracias a ambos, gracias Alan, gracias Daniel. Y pues ahí está, amigos. Yo creo que tienen ahora una serie de conocimientos que han adquirido a través de mis amigos y tomen lo que más les ayude. Ojalá también tomen mucho del espíritu, precisamente este canal, de poder ir más allá de lo que ha estado aconteciendo y que está aconteciendo ahorita, porque nos pueden comer el mandado si nosotros nada más estamos en una batalla cultural y decimos, sí, ya ganamos y no hacemos una introspección, sino afirmamos nuestra fe o la desechamos, como dice Alan, o sea, después de un buen análisis, de estar bien conscientes de lo que somos, nos va a llevar nuevamente a caer en errores y en vez de avanzar a un progreso real, nos puede ir a retroceder nuevamente. Y parece que, ahora sí que, eh, respecto a la plática que tuvimos hoy, parece ser que Dios está dándonos chance, nos está dando una ayudadita, porque el hecho de que nos estén desbloqueando, aparentemente, y espero que así sea, de la censura, que hubo muy tremenda, muy tremenda en todos estos tiempos y hasta la fecha todavía no es muy fácil hablar de ciertos temas, por lo menos, no sé, en nuestro trabajo, en ciertas áreas, es muy difícil comentar cosas, pero pues vamos hacia esa lucha, amigos. Vayamos hacia esa lucha, tengamos esas convicciones y aquí los esperamos pronto para otro episodio en donde podamos hablar de más temas. Incluso ahorita está saliendo la propuesta, yo creo, esta cuestión de la existencia de Dios. ¿Qué es lo que se sabe al respecto? ¿Qué es lo que han estado haciendo pensadores a lo largo de siglos? Desde Parménides, pasando por Platón, Aristóteles, hasta llegar a Descartes, Kant, Spinoza. ¿Qué dijeron acerca pues de Dios o lo que ellos llamaban como el fundamento, este, el ser, etcétera? Porque una manera de abordarlo es por medio de la razón y otra manera es lo que se comentó hoy por medio de la religión, de la fe. Entonces, pues ojalá, muchachos, ¿qué les parece vernos en otra ocasión para hablar de esto? ¿Qué es la existencia? Pensando qué es la existencia y qué significa Dios existe o qué es Dios, no sé, o sea, estaría muy interesante, porque Si me permitieras un último comentario, adelante, Alan, adelante. todo lo que dices me recuerda a aquella locución me parece que es de Joseph Ratzinger, en Fide Ratio, que dice algo así como que la razón y la fe son las alas con las que el espíritu se acerca a la contemplación de la verdad. Lo dejo ahí para... Y ahora sí que cediéndote a tu terreno, ¿eh? Muy bien, pues creo que por ideas, por información, por querer ayudar, por querer encontrar la verdad y ese, no sé si llamarle instinto o naturaleza humana que siempre ha existido, aquí la tenemos tres locos y todos los que hemos invitado.
esperamos volver a verlos. Y pues muchas gracias, que tengan muy, muy buenas noches y hasta la vista, hasta pronto.